Muy buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a Mateo, buenas tardes a Carlos y a los demás. Tengan todos muy buenas tardes. Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase de la materia de Derecho Penal 1. Y para comenzar el desarrollo de nuestro tema, vamos o me gustaría partir de una lluvia de ideas para poder conocer ¿qué saben ustedes acerca de la materia, acerca de una pregunta importante, ¿verdad? ¿De qué vendría a ser el derecho penal? Entonces, para esto voy a compartirles una pizarra para que vayamos construyendo con ustedes, con sus aportes, las ideas que tienen, ¿sí? Entonces, a ver, ¿alguno de ustedes quisiera participar? Muy bien, Mateo levantó la mano. Mateo, para ti, ¿qué es el derecho penal? El derecho penal es aquel poder que regula el comportamiento de las personas. Muy bien, entonces vamos a anotar aquí el aporte de Mateo. Entonces, tú decías, Mateo, que el El derecho derecho penal penal es aquel poder es aquel poder que regula que regula el comportamiento de las personas. el comportamiento de las personas. Perfecto, Mateo. Entonces, aquí está el aporte de Mateo. No sé si alguien más quisiera decirnos qué es el derecho penal. Carlos, adelante, Carlos. Sí, para mí el derecho penal son leyes que sancionan los delitos. Muy bien, el derecho penal son leyes. ¿Qué más, Carlos? Que sancionan los delitos. Que sancionan los delitos. Perfecto, ahí teníamos el aporte también de Carlos. Tenemos entonces ahí las dos ideas, ¿verdad? A ver, revisémosla. Entonces, para Mateo, él dice que el derecho penal es aquel poder que regula el comportamiento de las personas. Y para Carlos, él dice que el derecho penal son leyes que sancionan los delitos. Y están ambas ideas, son muy buenas, son buenos aportes. Y ahora vamos a partir de estas ideas que tienen mucha relación con lo que es el derecho penal, vamos a ir desarrollando a lo largo de esta pequeña clase o nuestra primera clase de introducción a esta temática en la materia. Entonces, vamos a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir la siguiente ya para el desarrollo de nuestro tema. Entonces, me aguardan un segundito para ir viendo. Muy bien. Entonces, jóvenes, comenzamos con establecer qué es el derecho penal. Entonces, existen varios conceptos, ustedes van a encontrar varios conceptos de lo que es el derecho penal, pero vayamos precisando algunas ideas. El derecho penal viene a ser una de las definiciones que es una rama del derecho público que regula la potestad punitiva, es decir, que regula la actividad criminal dentro de un Estado. ¿Sí? Entonces, el derecho penal va a regular, ¿no?, el comportamiento cuando una persona comete un delito.
Entonces, antes el hombre actuaba a su libre albedrío, es decir, podía robar, podía matar, y no habían leyes que sancionen su comportamiento, que regulen su comportamiento, como muy bien decía uno de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el derecho penal, una rama del derecho público que va a regular la potestad que tiene el Estado, en este caso, de sancionar esas conductas delictivas, esas conductas que están en contra de las normas, ¿sí? Y que el Estado tiene un gran protagonismo porque el Estado es el que va a ir regulando también esta situación, ¿sí? Muy bien. También podemos encontrar otras definiciones. Por ejemplo, para Cuello Calón, el derecho penal es un conjunto de leyes que determinan los delitos y las penas que el poder social impone al delincuente. Entonces ya Cuello Calón nos habla de delitos y penas y que el poder social, ¿no? Que se le impone al delincuente. Las leyes, ¿no? Esas conductas, ¿sí? Tienen sus penas. Para von List, el derecho penal es el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian el crimen como hecho a la pena como legítima consecuencia, ¿no? Entonces aquí ya von List nos habla del Estado, ¿sí? Y de que el derecho penal es el conjunto de reglas jurídicas que tiene, ¿no? Que se tiene para sancionar las leyes. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. Si no hay preguntas, si no hay dudas, podemos continuar. Luego se habla de una clasificación preliminar de lo que es el derecho penal. Y podemos decir que este se divide en dos, el derecho penal sustantivo y el derecho penal eh, adjetivo o procesal penal. Y en su sentido más amplio, este derecho penal sustantivo es aquel que el Estado define, ¿no? Donde el Estado define los delitos y fija y ejecutar las penas, ¿verdad? Lo que se denomina también el jus puniendi, ¿no? O puniendi, ¿no? Donde el Estado tiene la facultad, ¿no? Y solo por medio de este y sus órganos, sobre todo el órgano legislativo, que tiene la autoridad para dictar leyes, es decir, el órgano legislativo va a tener la capacidad de crear leyes y dictarlas, ¿sí? Y obviamente se va a dar la determinación de las figuras delictivas. En cambio, el derecho penal adjetivo o procesal es ese conjunto de normas legales que asocian al crimen como un hecho y la pena como una legítima consecuencia. Es decir, que un acto va a tener su consecuencia, es decir, va a estar tipificado en la norma como delito y va a tener su sanción correspondiente. Y finalmente tenemos que hablar de los caracteres del derecho penal, que dentro de los primeros caracteres tenemos que el derecho penal es público, es de carácter público, de carácter normativo y de carácter, sancionador. Entonces, ¿qué quiere decir que el derecho penal sea de carácter público? Quiere decir que solo el Estado tiene la capacidad de crear las leyes y hacerlas cumplir. El carácter normativo quiere decir que el derecho penal tiene normas que cumplir, ¿no? Y que va a sancionar, como tenemos a continuación el siguiente carácter del derecho penal que eh, tiene sanciones para los diferentes tipos de delitos que se van a desarrollar en la sociedad, ¿no? Que el delincuente, ¿no? Es decir, la persona que ha cometido delito o un delincuente tenga su sanción correspondiente. Todo esto está tipificado en la norma, ¿no? Mediante artículos que van sancionando todo tipo de delitos, ¿no? Todo tipo de delitos, ya sea delitos de orden público o de orden privado. Muy bien, y de esa manera hemos llegado a la finalización de nuestra clase por hoy. Les agradezco mucho su participación y será hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Hasta luego, estudiantes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Mateo. Hasta luego, los demás.